Estos son los principales títulos del Diario de Mariana. La desaparición que conmueve al país. El artesano Santiago Maldonado sigue sin aparecer y su caso se convirtió en el eje de fuertes reclamos sociales y disputas políticas. Duro cruce entre el Ministerio de Educación y el gremio Cetera, porque llevaron la discusión del tema a las aulas. Robo y salto al vacío. María Emilia, una de las trillizas de oro, y su marido Clemente Zabaleta fueron víctimas de un violento asalto en su casa del country La Emilia. Los ladrones ingresaron vestidos de policía. La cantante logró escapar saltando desde un balcón, pero se fracturó la muñeca y quedó internada. Hoy, en vivo, el testimonio de los familiares. Noemí Alan internada por decisión de sus hijos. La popular artista fue ingresada en una clínica psiquiátrica por una fuerte depresión. Hoy en vivo el testimonio de Patricia Dal, amiga personal y compañera de la Tana en la obra Extinguidas. Por fin bailó. Después de quedar afuera 6 galas consecutivas, Jay Mamón pudo hacer su coreografía en medio de una desopilante previa. Además, el coach del polaco se enojó por la devolución de Pampita y tuvo un áspero cruce con la jurado del Bailando. Bienvenidos, esto es El Diario de Mariana. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya estaremos hablando de Jay Mamón, finalmente bailó. Finalmente. Le trajimos suerte. Empujamos ahí Sí, un sí. poquito. Vamos a hablar también de lo que le sucedió a María Emilia, una de las trillizas de oro, que sucedió este asalto tan violento en su casa, y se tiró por el balcón. Por suerte está bien, pero bueno, vamos a estar hablando de este episodio que, bueno, es público, como tantos otros que no lo son y que nos preocupan a todos, el tema de la inseguridad. Vamos a hablar un poco del tema de Maldonado. Realmente esto es algo que está preocupando a la sociedad entera, es un tema de Estado, hace varias semanas no se sabe nada de él desde el 1 de agosto, ahí estamos viendo la foto que tanto está circulando. La justicia y el gobierno dicen no tener pruebas concretas de lo que pasó. Hay quienes dicen haberlo visto Maldonado en la protesta de aquel 1 de agosto, en la protesta mapuche, pero hay muchas versiones encontradas. Vamos a hablar con muchas voces para conocer las opiniones, porque es un tema muy sensible en el que, Ultra sensible. en el que realmente se han encontrado versiones muy encontradas y donde hay una realidad, que es una persona que no aparece y que tiene que aparecer. Sí, Mariana, obviamente, además esto se está inscribiendo en una disputa política ya a niveles salvajes, ¿sí? La disputa política que hay entre el gobierno de Cambiemos y el kirchnerismo ha llegado ya al terreno de la desaparición de Santiago Maldonado. Hace un ratito nada más, Marcos Peña estaba en el Congreso de la Nación haciendo las presentaciones habituales que hacen los jefes de gabinete y los diputados kirchneristas lo esperaron con fotos de Santiago Maldonado. Volvieron a comparar el gobierno de Macri con la dictadura de Jorge Rafael Videla y los desaparecidos, cosa que por supuesto despertó la indignación y la reacción del jefe de gabinete Marcos Peña, que dijo que no iban a permitir que se hiciera esto. Lo cierto, Mariana, es que el 1 de agosto había una protesta de la gente vinculada a los mapuches. Digo vinculada porque obviamente ellos dicen que son mapuches, hay mapuches que dicen que no se sienten representados por la actitud muchas veces violenta del RAM, de la Resistencia Central Mapuche, Claro, que porque incendia puestos, que dentro toma de- tierras. De los mapuches también hay divisiones, ¿no es Por cierto? supuesto que las hay, digo. Esta es la facción más radicalizada, la que tiene que ver con este tipo de protestas más violentas, ¿no? De incendiar lugares, de cortar rutas, etc. Esto ocurrió el 1 de agosto, la manifestación fue disuelta, fue reprimida por la Gendarmería. ¿Qué es lo que dicen testigos que aparecieron por allí, pero no declararon en la justicia? Esto es muy importante porque es parte de lo que falta en la causa, de lo que falta en la investigación y por eso está todo tan complicado. Declararon que aquel día la Gendarmería corrió a este grupo de manifestantes y que cuando se llegó al río Chubut, todos los manifestantes lograron cruzar menos uno. Santiago Maldonado, que se encuentra desaparecido desde aquel día. La familia y los compañeros de Santiago Maldonado dicen que es efectivamente la Gendarmería quien se lo llevó, quien lo golpeó y quien lo hizo desaparecer. El video que aportó la familia muestra a un supuesto Maldonado encapuchado, no se lo ve claramente. Claro, ¿por qué se aportó este video, Mariana? Porque dentro de los misterios que hay en la causa, que son absolutamente todos, de hecho hoy se conoció un escrito de la fiscal. Hay que decir que la fiscal ha estado en general cerca de la posición de los mapuches y de los familiares. No es una fiscal que está contraria a los intereses, sino que ha estado siempre muy cerca. De hecho, la fiscal es la que presionó y la que insistió en que esto cambiara de carátula y se investigara como una investigación forzada en contra de lo que por ahí le convenía al gobierno de Cambiemos. Sin embargo, esa misma fiscal
esa misma fiscal es la que en un escrito que se dirigió a la comunidad internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la OEA, dijo: no tenemos ninguna prueba que vincule a la Gendarmería con lo que pasó, básicamente porque la fiscal, y esto lo dice clarito en el escrito, no tiene idea de lo que pasó. No tienen idea de lo que pasó. ¿Hasta ahora qué hay? El video que aporta la familia dice que Maldonado estaba en esa protesta. Claro, exacto, esa es otra ¿Están clave. seguros? Dentro de lo que no se sabe, no se sabe, me refiero a la justicia, los testigos, familiares y amigos de Maldonado están seguros de esto, la justicia no lo sabe, es siquiera si Maldonado estaba o no estaba ese 1 de agosto en la manifestación. Por eso este video es tan relevante, por eso es tan importante. Lo que pasa es que para la justicia todavía este video va a ser peritado, no se termina de probar, porque en el video, en esas imágenes, se ve gente encapuchada y con la cara tapada. Entonces, digo, son muchas las dificultades de la investigación. Para el gobierno nacional, yo acabo de hablar con una persona muy importante del gobierno nacional, me dicen que en ese video, para ellos, no está Santiago Maldonado. Ese joven que aparece en el video, según ellos, no sería Santiago Maldonado. Bueno, la justicia es la que tiene que investigar esto. Claro. ¿no? Igual aparecieron objetos de Santiago Maldonado al lado de un árbol. Apareció una gorra y digo... Bueno, la familia aportó distintas cosas que usaba Maldonado, porque también usaban otros. Mirá, o sea que... Porque acá estaba el tema de los perros. Digo, los perros que están siendo protagonistas últimamente, ¿no es cierto? Los perros olieron esa ropa y fueron los que condujeron al río. Exacto. Mira, hay múltiples dificultades. Y vamos, me parece en este programa lo más prudente es remitirnos necesariamente al dictamen de hoy de la fiscal, porque me parece que es lo más claro, es lo único oficial que hay hasta ahora, lo único que además se ha hecho oficial de manera pública, de manera, bueno, obviamente adrede por parte de la Fiscalía, se lo pidieron los organismos internacionales y la fiscal lo contó. ¿Qué dice la fiscal? Te juro que hago un punteo muy rápido. La fiscal dice lo siguiente: todavía no sabemos bien qué pasó. Todavía no podemos acreditar que Santiago Maldonado estaba en esa protesta. Insisto, esto es lo que dice la fiscal. Los familiares y amigos están convencidos de que estaba y están convencidos... La fiscal tampoco está convencida de que no haya estado, no puede acreditarlo. No lo puede acreditar y están convencidos que la Gendarmería los hizo desaparecer. Es más, dice la fiscal, hay testigos que cuentan que efectivamente Maldonado fue agarrado o cooptado por la fiscal, por la Gendarmería, que lo metieron primero en un camión conocido como Unimog, los típicos camiones de la Gendarmería, y que luego a un par de kilómetros en la ruta 40 lo cambiaron y lo pusieron en una camioneta blanca. Bueno, dice la fiscal, esto lo han dicho testigos únicamente por los medios. Y dice la fiscal, no lo puedo incluir en la causa porque no sé quiénes son. Si un testigo declara aquí, si ahora alguno de nuestros invitados dice algo, una fiscal lo puede llamar porque sabe su nombre, sabe quién es, sabe dónde trabaja y dónde vive. Hubo uno que dio la cara, claro, que se le filtró a Patricia Bullrich en un hecho grave porque es difundir la identidad de un testigo que debería ser protegido. Los otros fueron con cara tapada. Bueno, más allá, digo, hay muchas dudas sobre lo que está y no está en el expediente. Yo insisto, me remito a lo que dice la fiscal. La fiscal habla de testigos en los medios y testigos que no pudo trasladar al expediente. Yo me manejo en la absoluta palabra de la fiscal. La otra versión que incluye el episodio con el puestero de los campos de Benetton. También ¿no es muy importante. El 21 de julio, ¿sí?, días antes de este 1 de agosto, donde la familia dice que desapareció, la familia de amigos y compañeros de militancia de Maldonado dicen que desapareció Maldonado, un puestero de otro lugar, ¿sí?, de otra estancia, también perteneciente a los Benetton, porque hay que decir que todo esto que estamos contando ocurre en una comunidad, la comunidad Pulov, que está ocupando una estancia que pertenece a los Benetton, ¿sí?, que pertenece, es una de las 900.000 hectáreas que tiene Benetton en la Argentina. Bueno, pero en otra estancia... Sí, está ahí en una disputa muy complicada. Los mapuches dicen que es, este sector de los mapuches dicen que es una tierra sagrada. Son sus tierras ancestrales. Todavía la justicia no ha determinado que efectivamente esa es tierra mapuche, está en plena disputa, pero lo están ocupando, están ahí desde el año 2015. En otro lugar, que también pertenece a Benetton, en otra estancia, el 21 de julio, justamente unos días antes del 1 de agosto, un puestero que paradójicamente es primo de Jones Wala, el líder del RAM que entrevistó Jorge Lanata porque ahí son el domingo todos parientes, esto hay que decirlo, ¿no es cierto? Hasta la misma gente de Gendarmería se conocen, son amigos, o sea, hay gente que todos se conocen, es un pueblo chico. Fíjate, esta persona, este puestero se llama Evaristo Jones y es primo de Jones Wala. Él dice, y también lo ha dicho a la policía, lo ha dicho a los medios, pero no se ha animado a ratificar la justicia, o por lo menos no hay constancia de eso, porque ¿qué es lo que dice Evaristo Jones? Dice, yo herí con un cuchillo a alguien. ¿Por qué? Porque ese día hubo justamente un grupo de encapuchados que fueron a quemar el puesto donde él está trabajando y donde él tiene justamente un rol de cuidar ese lugar. Él dice, era de madrugada, me vinieron a incendiar el lugar, yo estaba ahí, temía por mi vida, corría riesgo mi vida, era un montón de gente encapuchada, yo apuñalé a alguien.
y lo apuñalé fuerte, lo herí mucho, le hundí el cuchillo hasta el final, hasta el mango. Eso es lo que contó. Bueno, no hubo registro de una persona herida en ese día ni en esos días subsiguientes, por lo tanto no se sabe bien a quién hirió este puestero que esa declaró. persona estaría con vida o no si hubiese sido atendido por alguien En de realidad, la salud, exactamente. Hay ahora ajena a la salud pública, afuera del sistema, digamos. Hay ahora 2 médicas que declararon en la causa. Yo insisto, cada cosa que estamos diciendo hay que plantearla de manera muy prudente, muy concreta. ¿Quién la dice? ¿Quién la aportó? Y si está o no está en la investigación. Se habla, yo insisto, la fiscal en su escrito no menciona esta situación, pero se habla de 2 médicas que en la causa hay un secreto de sumario muy estricto, muy férreo, y varias de las cosas que se fueron filtrando fueron falsas. Después así que hay que ser extremadamente cuidadosos. Pero se habla de 2 médicas que dicen sí, nosotros atendimos a un herido. De todas maneras vamos a tener o deberíamos tener respuestas rápidas. ¿Por qué? Porque en ese puesto había un pedazo de tela, había una especie de trapo que quedó manchado con sangre, ¿sí? En ese trapo se están haciendo estudios de ADN, se va a comparar esa sangre con la de Maldonado. Hasta ahora lo que se sabe es que hay 2 perfiles en ese trapo, 2 perfiles. Uno de un hombre y otro todavía no identificado. Se va a hacer la comparación, hasta que no tengamos ese resultado no se sabe. Con respecto a la boina, con respecto a los perros, la familia, los familiares, los amigos, los compañeros aportaron ropa. ¿Para qué? Para que los perros olieran y fueran a buscar, ¿sí? Como el caso de Anaí, que los perros olieran la ropa y fueran a buscarlo. ¿Qué pasó? Los perros emprendieron un rumbo errático, iban para lugares diferentes. ¿Qué pasó? Bueno, les contaron a los investigadores que esa ropa había sido usada por Maldonado, pero por otras 2 personas más. Por lo tanto, el tema del rastro del olor es complicado. Pero ¿qué pasa? De todos modos, la fiscal en su escrito dice, atención, porque los perros, más allá de este inconveniente de los diferentes perfiles odoríferos, así se llama, iban siempre hacia el río. No iban nunca hacia el sector donde estaban los camiones de gendarmería, siempre iban hacia el río. Y acá hay algo que es muy preocupante también, no solamente por la desaparición de Maldonado, sino por el Estado argentino y por la justicia del Estado argentino. Dice la fiscal, y vuelvo a insistir, palabras textuales de esta fiscal que viene acompañando y viene buscando con ansias a Santiago Maldonado. Dice la fiscal, los perros llegaron a la orilla del río. Recordemos que la hipótesis es, todos cruzaron el río, Maldonado no pudo porque lo agarró Gendarmería. Lo agarró Gendarmería o se ahogó en el camino. Algo pasó antes de cruzar el río. Bueno, los perros ¿qué hacen? Llegan hasta el río, huelen el rastro hasta el río y naturalmente en el agua el rastro se pierde. No existe, se pierde. En general cuando ocurre eso se cruza el río. Bueno, la justicia dijo, los perros llegan hasta acá, vamos a cruzar el río para saber si del otro lado continúa el rastro del olor de Santiago Maldonado, a ver si podemos encontrarlo o encontrar algo importante para la causa. En ese momento, los representantes de la comunidad mapuche que estaban ahí le dijeron, usted no puede pasar, ustedes no pueden cruzar el río porque esto es territorio sagrado. Y en una decisión, para mí, hiperpolémica, equivocada y nunca vista en la historia judicial argentina, una fiscal y un juez acataron los deseos de una comunidad que no permitieron pasar. Y hoy en el escrito dice la fiscal que lamentablemente por esa decisión no se pudo seguir el rastro de olor, los perros no pudieron seguir el rastro de olor. Ahora, si los perros, déjame seguir esta línea solamente, los perros llegaron a la orilla del río, ¿no es cierto? Si supuestamente Gendarmería hubiera capturado ahí a Maldonado, ¿no seguiría el rastro hacia la camioneta de Gendarmería? Gran pregunta. La fiscal lo responde. Dice, no hay rastro hacia otro lado que no sea la orilla del río. Los perros van hacia el río. Los orientamos hacia donde estaban los camiones de la Gendarmería y vuelven hacia el río. Insisto, lo que dice la fiscal, que es la que insistió muchísimo con que esta causa fuera investigada como una desaparición forzosa. Lo que pasa es que Maldonado no sabría nadar, según dice la familia y los compañeros de esta comunidad. Hay otro punto más, Mariana, importante, discúlpame que sea tan largo, pero la verdad que es un tema muy complejo. Es importante dar todos los detalles porque la verdad que sí, tiene muchas aristas y es muy sensible el tema. Y aparte estamos hablando de una persona que no aparece. Tema pruebas. Dentro de esa ropa estaría porque insisto, cosas que se van desprendiendo del expediente, no todas están acreditadas. Lo único acreditado es lo que dijo la fiscal, pero vamos a dar toda la información. A partir de este video que se presentó hoy, que decíamos que hay un grupo de encapuchados, la familia reconoce a uno como Maldonado y dice que efectivamente es Maldonado, también apareció una foto de Maldonado con una boina blanca, que es esa boina que es parte de la ropa que olieron los perros para buscar a Maldonado. Bueno, ropa que, como decíamos, usaron otras personas también. Por lo tanto, el rastro del olor también tiene dificultades probatorias. El último punto importante, los celulares de Maldonado. Y digo los porque tenía 3, aparentemente. 2 argentinos y 1 chileno, a nombre de un chileno y que pagaba ese chileno.
Uno de esos teléfonos celulares dejó de funcionar el 21 de julio, el mismo día que ocurrió este ataque al puesto donde el puestero acuchilló a alguien. Esto despertó la alarma de los investigadores. Pero los 3 celulares está seguro que eran de él. O sea, él los usaba. Hay mensajes de él que van, que vienen, hay llamados. La reconstrucción de los celulares también fue dificultosa, Mariana, porque se le fue preguntando a las diferentes personas que habían hablado con Maldonado a qué número lo habían hecho. Se recolectaron 3 diferentes, uno chileno y 2 argentinos. Una persona del perfil de Maldonado con 3 celulares, bueno, ¿no? Esto está, por lo menos hay gente, está acreditado en la causa que la gente habló con Maldonado por lo menos con 3 celulares. Uno, la última vez que tuvo actividad fue el 21 de julio, el día de este puestero que acuchilla a alguien que no sabemos quién es todavía. Y después hay otro contacto que también está siendo investigado porque lo acaba de aportar la familia en las últimas horas, que habría sido el 25 de julio, es decir, entre el episodio del cuchillo y el 1 de agosto, que es cuando habría desaparecido Maldonado, donde Maldonado responde un mensaje de felicitaciones por el cumpleaños. Dice, Caro, muchas gracias por acordarte. El día de su cumpleaños. Esto está presentado por justamente la familia, está presentado de una manera poco ortodoxa, porque no está presentado el celular donde llegó ese mensaje, sino que es una foto del celular. ¿Sí? Agarraron el celular que tenía el mensaje y con otro celular, no es captura de pantalla, es foto del teléfono. Tengo un teléfono en la mano y con mi teléfono le saco una foto. ¿El teléfono de donde estaba el mensaje? Por ahora eso no está, Mariana, insisto, es todo muy así. ¿Qué dice la fiscal? Que hubo reticencia por parte de familiares, testigos, amigos a la hora de colaborar con la investigación. ¿Por qué habría reticencia? ¿No? Eso es, obviamente todos queremos que aparezca Maldonado, me imagino. Incluso con el ADN. Dice la fiscal, y voy a tratar de citar textual, y digo tratar porque estoy obviamente de memoria, lo tengo por supuesto el escrito acá. La fiscal dice que los testigos no quisieron declarar, y yo agrego, esto no lo dice la fiscal, pero entra bajo el mismo paraguas, muchos familiares tardaron, estoy hablando de la madre y del hermano de Maldonado, tardaron varios días en dar su sangre, en dar su ADN. El primero que da el ADN es un medio hermano. Sí, tardaron varios días en dar su sangre, ¿por qué? Y cito a la fiscal, porque tienen miedo de ser perseguidos por el Estado. Dice la fiscal textual, un supuesto miedo de persecución estatal. Dice la propia fiscal que está a cargo de la investigación. Finalmente se aportó esa sangre, se aportó el ADN que va a ser comparado con ¿qué? Con las manchas de sangre que se encontraron en un camión, que aparentemente no se sabe todavía si serían de un animal o de una persona. Eso también es confuso, Mariana, porque en un primer momento la fiscalía, que es una fiscalía subrogante, porque esta mujer trabaja a 100 kilómetros, en realidad se desplazó hasta este lugar, le dijo un colega como Gustavo Carabajal, que está súper informado, que estaba descartado que no era una mancha de sangre humana. Y ahora, en la última comunicación, el ministro Abruz dijo que no está descartado. Bueno, o sea que la mancha del camión de gendarmería podría ser... La fiscal se refiere a esto. La fiscal dice, sobre la sangre en este Unimog, vamos a repasar. Esta mancha de sangre se refiere, Luis, es el lugar donde habrían puesto a Maldonado en cuanto a la captura. En un camión aparecieron manchas que posiblemente podían ser hemáticas, posiblemente podían ser de sangre, con un cabello. ¿Sí? Esto se mandó a analizar. Hubo una versión muy fuerte, un rumor que decía... No es sangre humana, es sangre animal. Esto trascendió mediáticamente, pero no está en la causa. Por lo menos nosotros preguntamos y no estaba en la causa. Hoy la fiscal hace referencia a eso y dice específicamente, sobre esa mancha estamos esperando los resultados. Sí, no se sabe todavía nada sobre esa mancha tampoco. La gran pregunta es si hay utilización política de este tema, ¿no es cierto? Vos tendrás tu mirada, cada uno... Yo creo que sí, que es bastante cruel. Vamos a hablar con justamente alguien que es referente, sin dudas, de los derechos humanos, ha sido miembro de la CONADEP. Estoy hablando de Graciela Fernández Meijide, que está en nuestro móvil. ¿Cómo estás, Graciela? Muchas gracias por atendernos. Oh, gracias a ustedes por interesarse por el tema, además haber hecho un relato tan detallado y al mismo tiempo, no por ustedes, tan confuso, pero por la propia situación y cómo se ha ido manejando, ¿no? ¿Cuál es tu posición, Graciela, con respecto a este caso? Yo me coloco primero en una cuestión de principios, obviamente. Maldonado, como cualquiera de nosotros, tiene el derecho de que se respeten sus derechos políticos y civiles, es decir, los derechos fundamentales, la vida, la libertad, la integridad física, y eso corresponde a una obligación de parte del Estado de no violentarlos y de, cuando se supone que pudo no haber sido violentados, trabajar para esclarecerlo. Ese es el marco en el cual todos tenemos que insistirlo si queremos entender el tema de los derechos fundamentales.
Aparte de eso, yo no me voy a meter honestamente en analizar cosas que ustedes ya han analizado, pero me parece que acá se invirtió, se puso el carro delante del caballo, perdónenme, y de parte del gobierno. Cuando hay un desaparecido, se recurre a la policía y eventualmente, inmediatamente después, a la justicia. Cuando se presenta un habeas corpus quiere decir quiero el cuerpo. El juez es el que se decide a pedirle a las agencias de seguridad dónde está el cuerpo de aquella persona que se denuncia desaparecida. Ese es el mecanismo. Es decir, es la justicia la que tiene toda la responsabilidad de investigar. Y es obligación del gobierno, y en este caso es justicia federal, por lo tanto del gobierno nacional y provincial donde ocurren los hechos, de abrir todas las posibilidades de investigación y ayudar en esa investigación. Yo creo que acá lo primero que hizo es salir un ministro que en realidad no está relacionado con la justicia, sino con unas fuerzas de seguridad, cuando tendría que haber salido el Ministerio de Justicia a decir qué es lo que estaba pasando. Se confundió mucho por los testimonios variados, por la propia el propio impedimento que hizo la gente del lugar, según se cuentan, de que ingrese un juez. Es llamativo, como ustedes lo dicen, que un juez acepte que le limiten el ingreso a un territorio que es argentino, más que nada, y antes que otra cosa. Después lo discutirán en la justicia, si ancestralmente tenían derecho a él, los mapuches. También es llamativo que el juez o la fiscal acceda, digamos, a no avanzar, ¿no es cierto? Claro, y el mismo juez que dispuso el operativo... Accedan a no avanzar. Sobre todo que en el tema de desaparición, el tiempo es fundamental. Absolutamente. Y por supuesto que sí. Y bueno, y todo lo demás, qué sé yo, ¿Crees que hay un uso político de todo esto, digamos, más allá de que podemos ahora evaluar cómo se maneja el gobierno con respecto al tema? No es obvio. Desgraciadamente este hecho cayó además en medio de una contienda político-electoral salvaje a esta altura del partido, claro, de parte de la oposición, que no ha ganado. Y lo que más me indigna, y ahí ya mi parte ex docente se molesta mucho, pero también madre, abuela y todo lo demás, yo no podría confiar en un maestro de mis hijos, maestro, maestra, si se prestara a dar por terminada una historia con respuesta posible de dar por los pobres chicos, cuando todo está siendo investigado. Esto te referís, Graciela, vamos a contarle a la gente que esto ha sido noticia en el día de hoy. A la acción de Cetera. Hoy es el día de la detención del desaparecido, así se llama. Que se recuerda. Que se recuerda, sí, exactamente. Sí. Y en este día, bueno, han decidido un instructivo, la Cetera ha implementado esto en las escuelas y se ha conocido un video de un maestro en donde toma lista y menciona a Santiago Maldonado 2 veces y al no haber respuesta dice desaparecido. Como si fuera un alumno... Sí. Como si fuera un alumno del mismo grupo. Y un dato más, Graciela y Mariana. En el instructivo o en el folletín que se imprimió, Cetera es uno de los sindicatos docentes, el que más cerca está hoy de la expresidenta Cristina Kirchner. Dentro del instructivo decía que cuando se mencionara el nombre de Santiago Maldonado, alguien debía preguntar dónde estaba y que la respuesta debía ser, se lo llevó la gendarmería. Digo, y justamente hoy mismo la fiscal dice que no hay ninguna prueba en ese sentido, ¿no? ¿Se dan cuenta? A mí me indigna esto, ¿eh? Me indigna y creo que es perverso. No puedo decir otra cosa, porque es manipulación. Es lo que se describe como el uso de los derechos humanos o el uso de la verdad o de la memoria como herramienta de lucha política. Esto es falta de respeto a los desaparecidos, pero por sobre todas las cosas, a estos chiquitos que no tienen ni la más mínima idea de lo que nos pasó en los 70, porque no tienen por qué tenerlo, y que de pronto les quieren hacer tomar contacto con eso a través de un hecho que se está investigando. Un maestro debe ser investigador, debe enseñar a investigar, e investigar
es buscar los orígenes de las noticias. Y además el contexto político no es el mismo, ¿no es cierto? En aquel momento había claramente una dictadura, hoy estamos viviendo en democracia. Y vos que tenés, si hay alguien que tiene autoridad para hablar de esto, y yo te respeto tanto, Graciela, que me gustaría que dieras tu opinión de cómo se debería abordar el tema de la dictadura y de los desaparecidos en las escuelas. Con mucho cuidado, porque hay una cuestión. Para mí, la imagen de mi hijo siendo secuestrada es una imagen mía, es personal, no es colectiva, más allá de que muchos otros le haya pasado lo mismo en una u otra circunstancia. No es lo que se puede decir una memoria colectiva. A los chicos de 14, 15 años, pretender que recuerden eso, no lo recuerdan, se les cuenta. Y cuando se aprovecha ese hecho de que no lo vivieron en buena hora, y se inventa un relato que no se atiene a las verdades comprobadas, documentadas, en realidad se está trampeando. Y se están burlando, es más, están forzando la memoria de esos chicos. ¿Cómo crees que están actuando las organizaciones de derechos humanos hoy por hoy? ¿Cómo analizás su actuación? Mira, desde algunas de ellas, y acá voy a aprovechar para que me permitan, nobleza obliga, reconocer que cuando yo dije y metí en la bolsa a Pérez Esquivel que todos estaban diciendo que este gobierno era una dictadura, él en realidad nunca lo oí decir que era una dictadura. Yo creo que está reclamando algo que es acelerado reclamarlo, pero él, a diferencia de otros que sí aprobaron esa consigna, no lo hizo. Limpio con esto una cuestión, y gracias por permitírmelo. Sí. Pero el resto, cuando acepta la consigna Macri basura, vos sos la dictadura, en 24 de marzo, y cuando acepta que se reivindique la lucha armada, y están ahí y no los desmienten, en realidad dejaron de ser organismos de derechos humanos. Que quede claro, están embanderados, han tomado partido político, tienen todo el derecho del mundo, pero que se dejen de llamar organismos de defensa de derechos humanos, porque esos son no gubernamentales. ONG es organismo no gubernamental. Cuando forman partido de un espacio político, tienen todo el derecho del mundo a título personal y si quieren como grupo, pero serán una rama de un partido político. Graciela, ¿cómo estás? Diego te saludará, te lo hago ya formalmente el saludo. Sí, Diego, ¿qué tal? Te quería preguntar, cuando uno piensa en los peligros de la utilización política de una desaparición de una persona, o la comparación con la desaparición de la dictadura, la comparación con un plan sistemático de desapariciones de personas, hay un montón de peligros. A mí se me ocurre uno que es el de banalizar el concepto, banalizar lo que fue la dictadura, frivolizar lo que fueron los 30.000 desaparecidos que tuvo la Argentina, frivolizar ese periodo oscuro de la Argentina. ¿Qué otros peligros, si es que coincidís con esto, no, obviamente, pero digo, qué otros peligros puede haber o cómo te sentís cuando escuchás la comparación? ¿Qué es lo primero que te pasa? ¿En qué pensás? No, lo primero que he pensado, y no viene de ahora, ya esto está viniendo de hace rato, de que en realidad aquellos que decían defender los derechos humanos estaban defendiendo sus derechos. En el momento en que vos elegís y decís, le vamos a respetar los derechos humanos porque está cercano a mí o piensa como yo, y a no, porque está en otro lugar, en las antípodas inclusive, y no le vamos a reconocer los derechos humanos, vos no creés en los derechos humanos. Graciela, ¿qué te parecieron las declaraciones? Convicción. ¿Qué te parecieron, Graciela, las declaraciones que hizo Eve Bonafini comparando la situación de Maldonado con la de Julio López cuando dijo en realidad Julio López era un guardiacárcel? Como si los guardiacárceles no tuvieran derecho. Bueno, ahí donde porque son seres humanos, ¿no? Eve dijo, no es lo mismo Maldonado que es un militante. Eve dijo, literalmente, no es lo mismo Maldonado que es un militante que Julio López que es un guardiacárcel. Como si hubiese más derechos para uno que para otro. A eso me refería. Cuando vos elegís, tiene derechos y no, y yo lo decido. Derechos humanos se llama porque nos comprende a todos y a cada uno. Y si yo no soy capaz de exigir
que se respeten los derechos humanos del peor enemigo mío, en realidad no creo en el tema de derechos humanos. Y no lo pondría como una actitud de generosidad, sino en una actitud que diera valor a todo lo que nos pasó y le diera una consistencia a la lucha que se llevó a cabo y al sufrimiento que hubo, y dijera, bueno, ahora este es un bien común, es el consenso que teníamos en el 83. Nunca más violación a los derechos humanos, nunca más atentado a la democracia, nunca más a la violencia como herramienta política. Está claro, ¿no? La verdad es que a veces esto que vos decís y de una manera tan clara como es tu estilo, Graciela, habla justamente de la utilización que se hace a veces del tema de los derechos humanos y no todo es lo mismo, ¿no es cierto? Julio López está desaparecido. Iba a declarar contra Echecolás, o sea, era una causa muy importante. Había declarado, para declarar, ¿no es cierto? Era una causa muy importante, pero acá es como que todo se mezcla y allí es donde vos, Graciela, decís esa frase que ahora estás aclarando con respecto a Esquivel, ¿o fue cuando Bonafini declaró acerca de que Macri había mandado a matar a Maldonado? Claro, a todas esas expresiones que adjudican responsabilidades sin que nadie las haya probado. Yo me pregunto, y ahora saliéndome de las declaraciones de estas personas a quien se ha nombrado, ¿me pueden explicar qué agravio, qué molestia, qué le impedía a este gobierno la presencia, la existencia de Maldonado como para atentar contra él? Deme una explicación política, puesto que se lo pone en un marco político, vamos. Claro. La verdad es que no hay una explicación. Por supuesto, no hay muchas explicaciones y todas se mezclan con todo, ¿no es cierto? Es como que ahí es donde se encuentra... No hay de dónde. Que haya habido una orden de persecución. Es lo mismo que si hubiéramos dicho que cuando en el gobierno de Duhalde y mataron a Cosecchi Santillán, era una orden del gobierno. Nadie dijo eso. Lo mismo cuando lo mataron a Mariano Ferreira en el gobierno de Kirchner. Y tampoco nadie salió a decir que el gobierno de Kirchner era una dictadura cuando desapareció Julio López. Era una enormidad, Graciela, coincido con usted. Sin embargo, creo que, como usted bien dijo, hay elementos que confundieron o empiojaron esta historia, que es que Patricia Bullrich saliera inicialmente a deslindar a Gendarmería cuando primero no está en el área de justicia. Garabano fue mucho más cauto por su lado. Se expresó con respecto a eso, Graciela, fue claro. muy clara. Y luego avalar... tendría que haber salido coincido antes, con usted. Y luego avalar un tuit donde decía un seguidor de ella a Maldonado que lo busquen los mapuches. Y por último, en la mesa de Mirta, donde desafortunadamente, levantando de nuevo la teoría de los dos demonios, habla de que los demonios no eran tan demonios y los ángeles no eran tan ángeles, cuando nunca se hablaba de los ángeles en esa teoría horrible y espantosa, claro, que justificó la página más negra de la historia argentina. Todo eso unido hace un ruido político también. Es desafortunado, yo creo que es cierto. Me parece que, y con palabras de una amiga mía, que el personal de este gobierno, y digo personal, aquellos que actúan en este gobierno, no importa en qué función, no tiene el hábito del lenguaje de los derechos humanos. Y eso hace que peguen resbalones, ¿eh? O sea, Graciela, para vos el error es que el paso adelante lo da la ministra de Seguridad y no Garabano, que ayer sí fue muy protagonista. Claro, porque creo que lo han percibido, porque hasta que un juez no diga, yo tengo suficientes datos como para pensar que se lo llevó Gendarmería o Prefectura o la policía, quien sea. Sí. En este caso, lo más cercano era Gendarmería. ¿Por qué tiene que dar cuenta el responsable de Gendarmería? Ahora, apenas el juez lo dijera, y parece que la fiscal dice que no hay suficientes pruebas, pero eso a mí ya no me incumbe, si el juez o la fiscal lo determinaran, inmediatamente quienes están al mando de Gendarmería hasta sus más últimas, más altas instancias, deben abrir toda la posibilidad de investigación y no poner las manos en el fuego por nadie. Graciela, ¿y vos cómo entendés la actuación del juez? En el sentido que es el juez, este mismo juez que ahora está investigando
la desaparición forzosa. Guido Otranto. Sí. Claro, el que ordena el operativo sobre la protesta. Digamos, ¿tenés alguna No crítica sé, mira, concreta yo- sobre el accionar de Y ese también juez? hay que decidir no extraditar a Juan Esgualda. No, porque... No, chicos, porque ni siquiera lo conozco, no conozco los detalles, no quiero hablar porque se dice tal cosa de lo que se dice, prefiero hablar sobre hechos. Vamos a tener, yo creo que está interviniendo el equipo de antropología forense, Así que es es, muy sí. serio, Así muy es. serio, que está convocado de todas partes del mundo, además de lo que ha trabajado acá y sigue trabajando ahora en Malvinas. Dejémoslos trabajar, por favor. Por supuesto. Démosle tiempo. Yo te lo preguntaba. Y la identificas. Sí. Te quiero aclarar, yo te lo preguntaba dale. en el sentido de, hay muchos que están haciendo cosas juzgadas de esto que pasó, ¿no? Y creo que Y a están mí muy me parece equivocados horrible y no eso. tenemos que caer en esa trampa, porque si caemos en esa trampa, nos olvidamos que estamos viviendo un tiempo presente donde están actuando y donde todavía no hay nada, digamos, que esté definido. Al contrario, pareciera que hay muchos más interrogantes. Si nos vamos a poner a hacer historia, recordemos la conferencia de Atanasov el día que murieron Costecchi y Santillán al mediodía, contándonos que había sido una interna entre piqueteros. A la tarde aparece la foto del periodista mostrando a Fanchiotti tirando a quemarropa y resulta que Matándoles, había sido sí. la policía. No nos olvidemos que en la causa de Mariano Ferreira están las comunicaciones de Carlos Tomada con el número 1 Exministro de Trabajo de Sí. Kirchner. con Pedraza hablando por teléfono el mismo día. Digo, porque si vamos a entrar en los detalles, entremos en los detalles, pero no hay que caer en esa trampa, porque si no es como lo peor de la grieta, ya todo es una cuestión de fe. Nadie cree en nada. Bueno, de ahí que los medios tienen una enorme responsabilidad en esto, además de los funcionarios, y es en no hacerse eco de aquellas cosas que no están probadas. Ustedes saben lo que significa ir a fuentes seguras, tener 3 fuentes seguras. Todos sabemos, sé que no es sencillo, y mucho menos en la televisión, que exige respuestas, me imagino yo, más rápidas, pero en mi caso personal, que no tengo que enfrentar ese desafío, prefiero esperar a que se tomen todo el tiempo. Si no pudieron actuar rápido como correspondía porque dejaron que les impidiera el paso los mapuches diciendo que eso es tierra sagrada, ahora no nos queda más que esperar. Y me alegro de que la mamá de Maldonado haya accedido a entregar muestra de sangre. ¿Qué opinas de Porque eso? eso le va a permitir avanzar. Y que a lo mejor la pobre mujer hasta no lo quiso hacer porque adentro suyo le confirmaría que el herido era su hijo. Ahí la gente común tiene reacciones. No le podemos exigir que actúen como los funcionarios. Actúan como pueden. Sí, lo psicológico entra en Transidos juego, por la el dolor. desesperación de no saber Y dónde está seguro. su hijo. Es Si a vos entendible. te dicen, dame las manchas de sangre, dame tu sangre, vas a pensar que, Fabiana, que la van a cotejar con sangre. Y uno, el primer mecanismo de defensa es negar. Mi hijo no está herido. Es verdad, después, eso. Nadie bueno, toma eso en me- cuenta, ¿no es cierto? El factor psicológico, el instinto. De todas maneras, ¿no? a nivel formal... Afectiva. Sí, De todas maneras, a nivel formal, la explicación fue la desconfianza en lo que pudiera hacer la justicia, el Estado argentino con esas muestras. Por eso se exigió, como decía recién Graciela, que interviniera el cuerpo de antropología forense tan prestigioso y tan importante a nivel internacional de la Argentina. Porque lo que se decía, tanto de la madre como de los hermanos, es desconfianza por el sistema penal y el sistema del Estado argentino, ¿no? Graciela, yo te quiero Bueno, agradecer. ahí tendríamos que ver cómo mejoramos la calidad de nuestras instituciones en todo momento y a futuro para que la gente tenga más confianza en ellas. Y bueno, eso es fundamental, sin duda, pero me parece que esto que estás diciendo vos también habla de la influencia que quizás esté teniendo la familia, ¿no? Debe estar escuchando voces de distinto tipo y hay que ver, digamos, qué tipo de miedos están surgiendo en este momento, ¿no es cierto? Así como nosotros tenemos versiones tan encontradas, ellos también las deben tener. Graciela, te quiero agradecer. Pero primó el amor. El amor, por supuesto, y el deseo que tenemos todos, ¿no? Como sociedad de que aparezca con vida
Santiago Maldonado, sin duda. Eso es lo que tiene que primar, ¿no es cierto? Después podemos hablar de los detalles y nosotros también queremos siempre hablar de los hechos en lo posible y bueno, por eso tengo acá justamente a dos periodistas especializados en el tema que ahora vamos a entrevistar. Graciela, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu palabra es muy valiosa, tu sentido común, tu equilibrio, siempre todo mi respeto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un beso grande, Graciela Fernández Meijide. Una voz más que autorizada, ¿no? En derechos humanos y siempre con ese sentido común con el que habla. Estamos con Claudio Saboya, editores judiciales de Clarín, y Mariano Barrio, te rebauticé Mariano. Mariano Barrio, periodista de La Nación, justamente para hablar de todo esto que veníamos un poco explicando a grandes rasgos con Diego. ¿Qué opinión tienen ustedes de este caso? Quisiera escucharlos a ambos y qué saben, digamos, qué información va llegando, estos puntos sueltos, estos cabos sueltos que no logran atarse y llegar a una conclusión ni siquiera para la fiscal, ¿no? Bueno, la información la detalló muy bien Diego, es la misma información que está en todos los medios. Lo que yo creo, digamos, desde mi fuero íntimo es que el caso se está utilizando demasiado políticamente, que una elección reciente que arrojó resultados que fueron resultados satisfactorios para un sector y no muy satisfactorios para otro, que esto puede ser y está siendo aprovechado políticamente. Y en el gobierno hay, con respecto a las cosas que señalaba Diego, hay dos cuestiones que son muy o que están generando mucho malestar. Uno es la decisión del juez Guido Otranto de no avanzar más allá del río por hacerle caso a las digamos, a las prerrogativas de los sectores mapuches que decían que eso era terreno sagrado. Para el gobierno o para el sector del gobierno era imperioso avanzar cuanto antes porque ahí podría llegar a encontrarse elementos para la causa que eran demasiado valiosos. Mariano, simplemente una pausa, porque me parece muy importante puntualizar esto que decías, lo de terreno sagrado. Hoy consulté con un juez federal y le digo, le pongo la situación más extrema posible, ¿sí? La Argentina es un Estado católico, así la consagra su Constitución. Por lo tanto, imaginemos que hay un perro que llega hasta la puerta, imaginemos el punto máximo... ¿De la catedral? Por ejemplo, la Catedral de Buenos Aires, ese decía yo. El mismo ejemplo le ponía. Un perro llega hasta la puerta de la Catedral de Buenos Aires, punto máximo del territorio sagrado de la religión del Estado argentino, la religión católica. Y sale el arzobispo y dice... No, señores, aquí no puede entrar usted a buscar porque esto es territorio sagrado. ¿Qué hace un juez? Le pregunté. Sigue para adelante. Pero tiene que entrar y busca. Bueno, hay un caso... No hay posibilidad de como que ningún particular se puede oponer a que no ingresen en una propiedad propia cuando hay pruebas tan concluyentes o indicios que pueden llegar a ser útiles para avanzar en una investigación. En el caso de José López se allanó la iglesia. ¿Se acuerdan la iglesia del convento? Exacto. Se allanó adentro de la iglesia, en la cripta, frente al Cristo, y se allanó ahí, punto. ¿Y por qué el juez habría tomado esta decisión? Bueno, en los sectores cercanos a la ministra Bullrich dicen que este juez también es el que permite las ocupaciones de tierra de los mapuches en esa zona, ¿no? Que es un juez al que vinculan con sectores kirchneristas, con sectores, digamos, del gobierno anterior. No, porque la segunda mujer de él se separó. Él trabajaba en Comodoro Pi, él se separó, tenía una mujer, ahora está en pareja con otra mujer que me dicen que sería de la Cámpora. Por ahí viene el dato. Por lo menos lo que se comenta en Comodoro Pi. Aunque el operativo lo ordena él. Claro, rarísimo. El operativo lo ordena, pero cuando hay que avanzar y cruzar el río, porque los perros rastreadores indicaban esa pista, él acepta que los mapuches digan, no, esto es territorio sagrado. Es como si uno tuviera un muerto en el ropero de su casa y le impide a la policía ingresar porque dice que hay una virgen de su casa y dice, acá está la virgen de Luján, no pueden entrar en mi casa, ¿no? Es algo totalmente absurdo. Aparte, se supone que en esto estamos todos de acuerdo, que queremos que aparezca Maldonado, ¿o no? Claro, o sea, se obviamente. supone que los mismos mapuches desearían que se llegue hasta las últimas consecuencias para encontrarlo. Yo creo que los que hoy protestan deberían exigirle a los mapuches que dejen entrar a la justicia al territorio sagrado. Me parece que sería lo más lógico, ¿no? Porque si el poder del Estado, que es en este caso el poder judicial, está queriendo avanzar en un territorio en donde se supone que puede haber pruebas o puede haber elementos
quizás ya, si había alguna prueba, ya no esté. Ya pasaron 2 semanas de todo Sí, esto. Ya claro. hayan pasado 2 semanas. No sé el tema del Pero creo que rastro es del olor muy que perciben. sospechoso este dato. Ahora Muy la sospechoso, fiscal- y en el gobierno están planteando algunos de que esto podría ser causal de juicio político para el juez. Hay mucho malestar con este tema. Perdón, la fiscal recién ayer se acordó de que necesitaba mayores recursos humanos y logísticos para iniciar operativos de búsqueda. Digo, también es una rareza. Primero que sea una fiscal subrogante, que aparentemente la fiscal oficial estaría de viaje en La Rioja. Digo, no está tampoco del otro lado del Atlántico. Y que esta fiscal subrogante, si bien tiene alta dedicación, recién ayer se acordó de que necesita más gente para trabajar. Son rarezas, por lo menos, del proceso. Absolutamente. Ahora, Todo esto ¿ustedes creen- está bajo la lupa, digamos, en los sectores del gobierno, muy cercanos a Macri, también en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Y el otro dato al que le prestan especial atención es al episodio que me nombraba el Diego también, con Evaristo Jones, o Jones, El puestero. el puestero de una estancia de Benetton, y están esperando con muchas ansias lo que puedan llegar a decir las pruebas de ADN de una tela, que en el gobierno decían que era de una camisa del propio Evaristo Jones, que él confesó haber acuchillado a alguien, ¿no? Que de esa persona nunca más se supo nada. Con lo cual, este punto también genera dentro del gobierno muchas expectativas acerca de las pruebas que puede arrojar. Tengo entendido que después vamos a hablar del tema de los celulares. También el último celular se activó el 27, o sea que significaría que por lo menos si él hubiese sido el acuchillado estaba con vida, por lo menos hasta el 27, ¿no es Con cierto? respecto a qué pruebas hay de Maldonado entre el 21 de julio, día de este enfrentamiento con el puestero Evaristo Jones, y el 1 de agosto, día de la denunciada desaparición, está el último celular, un celular que se activa por última vez el día de este incidente con el cuchillo. Este mensaje que mencionábamos recién del día 25, agradeciendo una salutación de cumpleaños, que es una prueba recientemente incorporada y que debería ser más robusta para que sirva para la investigación. Ojalá lo sea. El 27, esto que estás mencionando vos, Mariana, la actividad del celular, y el testimonio de la madre de Maldonado, que dice que habló con él por teléfono el día anterior a la desaparición. Eso es todo lo que hay de pruebas de vida y de ubicación de Santiago Maldonado entre el 21 de julio, incidente con el puestero, y el 1 de agosto, día de la desaparición. Quisiera saber tu opinión, Claudio, y también con respecto a este tema de los celulares, ¿no? Que me parece que nos llamó a todos la atención. Como un chico del perfil de Santiago, que bueno, está claro, ¿no es cierto?, cuál era su mirada. Artesano, que claramente no es, ni siquiera uno lo imaginaría con celular, ¿no es cierto? Que tuviera 3 celulares. Es una de las cosas llamativas que tiene esto. Yo veo las cosas de la siguiente forma. Me parece que hay 3 como grandes paquetes. El primero es la cuestión mapuche, que está metida hasta el fondo de esto. La cuestión mapuche, que es una pelea por las tierras, una pelea por los recursos naturales, petrolíferos. Y la cuestión mapuche dentro de la cuestión mapuche, porque también las dentro internas de de la ellos cuestión mismos, mapuche, claro. donde se junta lo religioso, lo político, lo económico, y cuando vos vas a apuntarle a una de esas respuestas, te dice no, pero esto es por la religión, y cuando vas a la religión te dice no, pero esto es por nuestros derechos que están en la Constitución. Es muy complejo, una cuestión que ningún gobierno supo resolver ni atender durante los últimos 50 años, por lo menos. Entonces me parece que ese es el marco. Lo pongo porque en el marco de eso es que vienen los demás hechos y se empiezan a acomodar de distinta forma. En la tercera de las bolsas está la gran interna política, que para mí es la más importante, desgraciadamente ahora. Nosotros no estaríamos dedicándole el esfuerzo que todos le ponemos de buena voluntad a resolver esto si no hubiera una pelea política que no conoce límites, que no conoce argumentaciones y que está totalmente divorciada de los hechos concretos que también enumeró Diego hace unos minutos. Yo comparto la descripción cronológica palabra por palabra. Y en el medio de esas 2 bolsas está la desaparición, que es lo más grave para nosotros, del joven Maldonado. El joven Maldonado, como vos decís, hasta donde sabemos, un artesano medio trashumante, tatuador, que tiene, por ejemplo, tiene entradas y salidas al país que no combinan, no coinciden los registros, esto también es oficial, de sus ingresos
a Chile y de sus egresos de la Argentina, por lo tanto está cruzado la frontera. En Chile, por donde fuera hay un reclamo similar al que hace la comunidad mapuche, reclamo por tierras, donde incluso es la acción todavía más violenta. Hay camioneros que denuncian que les incendian los camiones. Ayer en las hubo rutas. ayer quemaron 29 camiones, una cosa de loco. Hay una situación, esta primera bolsa que vos describías es muy similar en Chile, más radicalizada las otras todavía. incógnitas, de dónde sacan las armas, ¿no es cierto? Bueno, por eso, el caso de Jones Guala, vos sabés que hay un pedido de extradición de Chile porque se lo acusa de muy graves cosas a él allá. Él está preso en Argentina y Argentina está enfrentando un proceso internacional de extradición o no, con un juez que también tiene que entender eso. Digo, todo y el juez eso paradójicamente es Guido Tranto, el mismo juez que... Como decía Mariana hace unos minutos también, ahí la gente es poca, todos se conocen, o son familiares, o son pareja, o son primos. Vos lo contaste con el puestero famoso, pasa lo mismo con el juez, con la fiscal, con los gendarmes, son todos de ahí. El jefe de la gendarmería es de ahí. El jefe nacional, Gerardo Otero, es de ahí, conoce metro por metro lo que pasa en ese lugar. Me parece que no es una voz que a nosotros nos interesa escuchar ahora ni corresponda. Pero digo, hay mucha gente que sabe cómo son las cosas ahí. De los 40 gendarmes, algunos dijeron, trascendió que no había habido contradicciones. Eso también es así. ¿Qué ocurre? Esa es la investigación que hace puertas adentro el gobierno con sus agentes de seguridad. Dice, a ver, momentito, hay una sospecha muy fuerte y una acusación, por lo menos de parte de los militantes que dicen haber estado con Santiago Maldonado. Digo, dicen porque con este tema de que están todos encapuchados, de que porque tienen miedo a que el Estado, digo, el Estado Macri y el Estado Argentina, que tampoco lo terminan de reconocer del todo. Entonces, es muy complejo. No es solamente dos figuritas, bueno y malo, y nos vamos a casa. Es muy complejo. No se sabe quién estuvo en la marcha, no se sabe quién fue el hombre que fue acuchillado por el puestero, que tampoco se va a incriminar a sí mismo, entonces él cuenta, admite un montón de cosas, pero tampoco la dice la justicia, porque estaría... Tampoco hay un herido registrado, según dijo Diego. Podemos desmenuzar los hechos, no lo quiero hacer porque lo hicieron muy bien ustedes para no repetirnos, pero me parece que en los celulares, que me preguntabas vos, Mariana, es muy extraño eso, es raro. Lo primero que cuando lo veía ayer me hizo acordar es los teléfonos de Nisman. Fíjate vos con qué machié. Los teléfonos que se conectaban a la mañana, no se conectaban, no se sabe si la computadora la escribió él o no. Bueno, o sea, son pruebas que terminan siendo documentales, si querés, pero que tampoco pueden remitirte, por sí o por no, cualquiera sea la hipótesis, a quién estaba detrás de esa máquina, ¿cómo de ese teléfono, quién lo accionó, quién escribió, cuándo se recibió, mucho menos. Yo no tenía el dato que decías vos, fue una foto, eso no sirve para nada. ¿Quién es el chileno que pagaba uno de los celulares? No trascendió, Mariana, la identidad, no trascendió, insisto. Hay muchas cosas que no se secreto saben. de sumario rigurosísimo en la causa. Lo que conocemos es, o bien porque lo declaran familiares, amigos, compañeros de Santiago Maldonado, en los medios y no en la justicia, según dijo la fiscal, por lo que comunica el gobierno nacional a través de las investigaciones a Gendarmería o el ministro de Justicia Germán Garabano o hoy el propio jefe de gabinete Marcos Peña o, y digo yo, lo más importante hasta ahora en cuanto a información se ha dado, este comunicado que mencionamos de la fiscal, porque es una especie de estructura, cuenta el tronco de la investigación y da cuenta de estos detalles que contábamos. Ahora, Mariana, hay una perdóname, Merce, que hay algo que no me quiero olvidar de preguntar, que estoy hace un tiempo con esto en la cabeza, cuando hablaran de utilización política, ¿no? de la causa, y linkeándolo con lo que sucedió, con las bombas que estallaron en la puerta el viernes pasado, en la puerta de la legislatura, ¿no? En la puerta de la legislatura y del Ministerio de Seguridad. Del Ministerio de Seguridad también. ¿El gobierno linkea los hechos? Sí, es que desgraciadamente, por eso te digo, acá uno de los problemas que tenemos es que a la mayoría de nosotros seguramente lo que más nos importa es dónde está el chico Maldonado y qué pasó con él. Pero la verdad es lo que nos impone esta agenda y tenemos que dar unas explicaciones tan largas como las que dio Diego, es otra cosa, que es la guerra política que hay entre el kirchnerismo y el gobierno y cómo el caso Maldonado pasa a la multiprocesadora de tema que durará 10 minutos y entrará otro. Así, Claudio, vamos mal porque digo... pero por supuesto, a mí me indigna y comparto lo que decía Graciela Fernández Mejide, con mucha delicadeza acaba de decir lo mismo, esto no puede ser. Me preocupa que realmente, yo lo que noto es que para mucha gente esto es cosa juzgada, veo mucho de noticia deseada, ¿no? Aquel libro de Miguel Wiñaski, ¿no? No quiero decir lo que realmente pienso sobre la noticia deseada, porque hay una paradoja ahí, por momentos siento eso, y realmente creo que lo primero es saber cómo está la justicia y también cómo reaccionó el gobierno.
Para vos, los tiempos que manejó el gobierno, digo, al margen de Patricia Bullrich, que yo coincido bastante con Graciela Fernández Meijide, ¿por qué el gobierno primero lo tomó como una desaparición más, como quien sale a buscar y como que parecía que minimizaba el tema y hoy está en la agenda central unos cuantos días más tarde? Porque le pasó varias veces. Primero, porque así como ahora, con toda el agua que corrió bajo el puente, no podemos saber si tuvo la gendarmería algo que ver o no con la desaparición de este muchacho. Cuando comenzó la cosa tampoco se sabía, como ahora no se sabe, si había estado en esa marcha o no, si tenía algo que ver o no. Un pibe que, como te digo, va a Chile y vuelve y no sabemos si está o no, digamos. Pensá, por supuesto que ahora ese no es el caso, pero me estás preguntando los primeros días. Primera cosa. Segunda, y te respondo también a vos, en la investigación interna del gobierno hubo unos interrogatorios, sé que vinieron especialistas extranjeros a participar de esos interrogatorios individuales con toda la gente que estuvo en el operativo, en el comando del operativo, alrededor, etcétera, etcétera. A ver, detectando contradicciones. Hay un hecho más que a mí no me consta, pero me llegó de buena fuente que hasta habría alguna promesa de recompensa medio informal para ver si se quiebra alguna supuesta lealtad del gobierno. Y la verdad es que en eso no hubo. Entonces el tipo dice, nosotros no fuimos, no fuimos. Nosotros, la gendarmería, y déjame decir lo que yo creo que es más importante, aún si algún gendarme o 2, o 3, o 10 hubieran cometido un acto de secuestro, asesinato y la peor delito, no hay nada que ligue eso a la política de Estado. Y me parece que ahí sí ese es el largo camino, que acá de golpe lo hacemos en 2 metros, y pensar en el caso Carrasco, que ocurrió en el mismo lugar. Claro. Ninguno de nosotros dijo, Carlos Menem está matando colimbas, con toda la... digamos, lo que los periodistas pensamos de Carlos Menem durante todo su gobierno. Las consecuencias que tuvo el caso Carrasco. Cuidado con eso. Tuvo una consecuencia política muy fuerte, se investigó, había desaparecido, después el cuerpo apareció, ustedes recuerdan, en Zapala, el Colimba, que había sido golpeado, etcétera, etcétera. Se hizo un juicio y se hizo un segundo juicio por el encubrimiento. Ahora, nunca se habló, por eso digo la diferencia con la agenda de hoy. Está bien, pero de que era un caso de derechos humanos, de que estaba el gobierno metido. Digamos, en el caso, hay varios casos, como el caso de Miguel Bru, que también estuvo el tema de la policía. De La Plata. Digo, si no hubiera estado el fotógrafo Pepe Mateos de Clarín, el día que matan a Costec y Santillán, probablemente el comisario hubieran armado otra escena. Es decir, si realmente fueron agentes de gendarmería, que seguramente muchas veces estos casos pasan porque le pegan, la persona se golpea o se termina muriendo y después se ocultan y empieza a ver como una complicidad. El tema es que la fuerza de seguridad, cuando tenés un caso de esta naturaleza, tenés que separarlo y también tenés que investigarlo, porque estos casos no pueden estar mezclados por la policía. Eso es lo que estábamos diciendo. La cosa es cuál es el orden. Sí, pero por eso. Tenés razón. ¿Cuál pero es el que orden? cuanto más investigarlo, tiempo pasa, separarlo, investigarlo, porque ahí vamos a la política pura. Claro. O sea, cuando no hay ningún elemento firme. Pero no ni puede, siquiera... digo, en el caso me pareció muy bien lo que dijeron del tema de que hable el ministro de Justicia del tema. Claro. Pero no pueden opinar si los gendarmes son buenos o son malos, como Bullrich los primeros días salió a hablar, los gendarmes no pueden ser cuestionados. No tiene que hablar de eso, tiene que poner gente a investigar y no puede haber un juez que diga que no entra, porque no puede ser que territorio de que si él mandó primero a entrar ahí y reprimió, ahora resulta que es sagrado, no quiere resolver el caso. Pero un poco lo decía Martín, yo voy a completar la frase que vos no quisiste completar, Martín. Vos decís, hay sectores que no sabés si quieren saber o no quieren saber lo que pasó. Claro. Ahí está el punto. Yo te estoy siguiendo con mucha atención a todos, los escucho y veo que avanzamos, pero el río no lo cruzamos. O sea, como si hubiera... Es delicado lo que estamos diciendo, pero uno ve con los hechos... La justicia no todos piensan igual ni actúan igual, ¿no es cierto? O sea, estamos ¿queremos saber lo que pasó o queremos que haya una noticia deseada y cuando puede arrimarse la verdad y no es la que combina con la noticia deseada, dejemos ahí, no crucemos el río para seguir con la imagen? Esto me parece que le puede ocurrir a todas las partes. Sí, Mariano, quisiera saber tu opinión. No, respecto de esto que están comentando, ayer un funcionario muy importante vinculado con los temas de seguridad del gobierno decía, hace un año que venimos hablando de que el kirchnerismo quería un muerto en alguna marcha, en alguna represión, en alguna refriega, que por eso nosotros no avanzábamos digamos, contra los piqueteros en la ciudad. Bueno, ahora no tienen un muerto, pero tienen un desaparecido. Es decir, lo están usando como un elemento de ataque contra el gobierno. Ahora, siguiendo esa línea de pensamiento, lo que dice el gobierno, ¿no? Que tiene que ver con esto que están hablando. Siguiendo esa línea de pensamiento que estás planteando vos, si estuviera con vida Maldonado, ¿no? Que ojalá esté con vida, ojalá esté guardado, ojalá, no sé... si eso estuviera sucediendo, que está escondido o lo tienen escondido o lo que fuera,
¿Cómo sigue esto? No, no digo que ¿Cómo? piensen O sea, que está escondido. No, creo que en el gobierno hay más convicción y hay más presunciones de que, desgraciadamente, Maldonado ya no está con vida. No tiene muchas esperanzas de que esté con vida, pero bueno, dicen, no es un... ¿Es ojalá así? Porque si se pudiera sigue la aparecer, hipótesis- aunque sea si sin sigue la vida, para hipótesis poder investigar al culpable, ¿no? Si sigue la hipótesis del puestero, ¿no? Que es la otra que si bien no figura en el expediente, digamos, es una hipótesis Muy importante muy porque importante. está el ADN, Mariana. Bueno, vamos Claro, a suponer ahí que el está el ADN da positivo. Vamos a suponer que el ADN de la camisa es la sangre de Maldonado, Bueno, ahí cambia ¿no es todo. cierto? Cambia todo. Entonces Maldonado fue herido, fue asistido por algún médico fuera del sistema Tal vez esas dos público médicas de que salud. aparentemente habrían declarado. Quizás está recuperándose. O sea, eso fue el 21, el 27 hubo actividad, el 25 habló con la madre, está la captura de pantalla. Lo que pasa es que nadie sabe nada. Bueno, pero ahí hay una causa... Uno lee el escrito de la fiscal. No, es que no es, Perdóname, es que no es esta fiscal la que tiene esa causa. La causa sobre el puestero la tiene la justicia provincial Está bien. y la va a mandar ahora a la justicia nacional. Y ahí hay un dato importante que no lo dijimos. Por un lado están estas dos médicas que supuestamente atienden a esta persona que podría o no ser Maldonado. Tienen que Y por declarar otra- las médicas, ¿no? Sí, y por otra parte, hay otra persona que también es importante, que es una persona que justo ese día en que fue herido, esta persona que atacó al puestero, que podría ser Maldonado, fue al hospital y sin identificarse pidió gasa. Y se llevó elementos del hospital y se va. Esa persona están tratando de identificarla a ver quién es. Entonces están las dos médicas, que hay que ver el testimonio de ellas y también de esta persona que fue al hospital. El punto de vista es gravísimo, ¿no? Porque vos decías esto de que querían encontrarle un muerto. Y entonces uno se queda pensando si es una utilización política de algo que sucedió, un hecho espantoso que sucedió, o si sucedió a propósito. No, bueno, lo que creo que, digamos, todo el mundo presume es que el hecho que ocurrió sin que nadie lo quisiera, ¿no? Y es un hecho espantoso, gravísimo, trágico, pero que sobre ese hecho, la sospecha del gobierno es que se montan los sectores anarquistas, como le están denominando en seguridad, para generar una situación de inestabilidad previo a las elecciones, ¿no? En el gobierno también están analizando mucho, sobre todo en las direcciones de inteligencia criminal de las fuerzas de seguridad, las vinculaciones entre los grupos mapuches y anarquistas argentinos y chilenos. Hay mucha investigación sobre ese punto, porque sospechan que hay una situación o una intención de estos sectores que en donde, bueno, mezclan en el análisis que hace el gobierno a los anarquistas con el kirchnerismo, con los trotskistas, con la izquierda revolucionaria, y que el interés de ellos es tratar de generar una situación de inestabilidad fuerte antes de las elecciones para poder arrimar votos, a la candidatura, en este caso, de Cristina Kirchner o las candidaturas que postule el peronismo o el kirchnerismo, ¿no? El tema de los mapuches estuvo siempre fogoneado por los K y Néstor Kirchner particularmente, que le había tomado mucha bronca a Benetton. Y a mí me contó una persona que estuvo con Lázaro Báez y que Lázaro Báez, aparentemente Néstor Kirchner, antes de morir le habría dicho a Lázaro Báez que comprara tierras, estancias alrededor de Benetton para irlo sacando del lugar y que le diera que tomara como empleados de esas estancias a los mapuches, cosa de tenerlos del lado de ellos. Bueno, es una vieja pelea política, entonces, que ahora está teniendo estos casos, trágicos, ¿no? Y un dato Yo creo que el tema va a ser, en el gobierno creen que va a ser largo, creen que va a ser complicado, por eso emitieron una orden interna a las 3 fuerzas de seguridad nacionales, Gendarmería, Policía Federal y Prefectura, de agudizar muchísimo, profundizar muchísimo las medidas de seguridad, sobre todo para esta semana, claro, en donde circularon panfletos de estas organizaciones que eran panfletos anónimos, ¿no? Pero que hablan de una semana de agitación. Sí. Y entonces prevén que esto también se puede prolongar en el tiempo, ¿no? Bueno, y un dato en la que provincia de terrible, Buenos ¿no? Aires Esto me parece hay... que eso es terrible, realmente, digo, se mezcla con el caso de Maldonado, pero con todo. Mirá, genera Mariana, una sensación de miedo en la gente. El Festival de la Libre Asociación, Mariana, tragedia de 11. Muchos de los que hoy están pidiendo la cabeza de Bullrich. ¿Cuántos pidieron la cabeza de Schiavi el día después de la tragedia de 11? ¿Y de debido? ¿Cuántos? ¿Cuánto tardó Cristina en sacar a Schiavi?
por no dar, digamos, por no ceder a la agenda. Sí, ¿cuánto tardó en hablar Por del poner tema? un ejemplo, podría poner varios más. Pero Julio digo, López es el seamos ejemplo más prudentes claro. hasta en relación a lo que fue la etapa más oscura de la Argentina, porque realmente faltarle el respeto a lo que padecimos los argentinos, que fue el terrorismo de Estado. Digo, hoy la situación, gracias a Dios, es otra. Hay que investigar, no es cosa juzgada. Acá hay gente que lo está dando por hecho. No, hay que investigar. Y pareciera como que ya y no está. puede desaparecer la gente, ¿no es cierto? No. O sea, tiene que llegarse a una conclusión de que fue lo que ocurrió, como en todos los casos en los que vemos este tipo de situaciones, ¿no es cierto? O sea, evidentemente nada puede impedir a la justicia que siga investigando, ni la tierra sagrada, ni nada, porque todos debemos estar, todos, mapuches y nosotros y todos debemos estar de acuerdo con que aparezca Maldonado, y si Dios quiere, con vida, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿Qué ibas esa a es la busca decir? aparición con vida. No, simplemente a esto que mencionaba recién Mercedes sobre las tierras, un datito nada más con respecto a las hectáreas y todo. Benetton tiene 900.000 hectáreas en la Argentina. Por supuesto son una cantidad inmensa y consideramos además, bueno, fuera de la ley y todo, porque bueno, hay una reglamentación para las leyes y la cantidad de tierras que pueden tener los extranjeros. Lázaro Báez tiene 270.000, digamos, está tercero. O sea, viene Benetton y muy cerquita está Lázaro Báez, digo, en referencia a esto que marcaba recién Mercedes. Es un comentario y que en hizo esto- Lázaro Báez hace muy pocos días en la Claro. cárcel, lo que le estoy contando, ¿eh? No es una cosa de antaño. A raíz de todo este lío, Lázaro Báez le comenta a una persona que lo va a visitar a la cárcel esto. Y además es muy peligroso, Mariana, con respecto a esto que mencionaba Mariano recién, ¿no? Esta de semana de agitación. Uno puede vincular algunos elementos. Estas, situaciones violentas que efectivamente hubo aquí en la capital, ¿no? Con la quema de motos policiales, la quema de autos particulares, las bombas que estallaron en la provincia de Buenos Aires, bombas muy destructivas, bidones de nafta con, por supuesto, el combustible adentro y con algún objeto contundente para que la onda expansiva que llegó a más de 60 metros fuera lo más dañina posible. Las declaraciones del propio Jones Wallace el otro día con Jorge Lanata. Y atención, porque en un primer momento Patricia Bullrich había dicho que había grupos mapuches internacionales que estaban financiando a los grupos mapuches de América del Sur. Primero parecía disparatado, descabellado. Nosotros conversamos en la radio, lo hizo Jorge Lanata, con un hombre, no recuerdo el nombre lamentablemente, pero que era el presidente de la Mapuche Foundation. La Mapuche Foundation es una fundación, como su nombre lo indica, que funciona en Londres. Este hombre es un mapuche, un ex integrante de la comunidad, digo ex porque en los 70 se exilió de la Argentina y se fue a vivir a Londres, y hoy desde Londres justamente coordina, ayuda, colabora a las diferentes comunidades mapuches a lo largo de América, ¿no? Esta Mapuche Foundation tiene este señor como representante y nosotros en la radio le consultábamos y le decíamos, bueno, lo que está pasando en Argentina, le comentamos ya que está tan lejos, es que hay situaciones violentas. Cuando él preguntó a qué situaciones violentas nos referíamos, nosotros le dijimos, bueno, se queman autos, se queman motos policiales, se ponen bombas en las puertas de los edificios públicos, y él respondió de manera textual, Mariana, bueno, eso no es violencia, eso es acción directa y está aceptado en el mundo como método de protesta. Digamos, esta es la misma, eso apareció hace 15 días, pero es la misma línea de lo que plantea Jones Wallace con Jorge Lanata, digamos, no es violencia. Prender fuego, poner una bomba en la puerta de un edificio público en la provincia de Buenos Aires. Por eso es que es riesgoso ese camino que se está recorriendo. Sí. Porque Ellos hablan de retomo violencia la palabra matar. de Graciela Fernández Meijide, ojo con la violencia como herramienta política, ¿eh? Porque eso sí ya se vivió en la Argentina. La violencia como herramienta política no es podemos volver a peligrosísima eso. porque empieza a escalar y vos Sí. nunca sabés dónde termina, porque si el otro día cuando explotó esa bomba había un muerto, bueno, la cosa hubiese sido muy diferente, muy compleja. ¿Qué ibas a Bueno, decir, acordémonos que hubo una bomba en Indra En India, Sí. el día anterior a las elecciones, ¿no? la empresa que cuenta los votos. Y que la empresa, exactamente, que hacía el recuento provisorio. Esa bomba podría haber matado a alguien Tranquilamente. Ya va a haber novedades en ese tema. y no mató a nadie, por suerte, ¿no? Ellos hablan de violencia política, que existe violencia política cuando existen muertos, víctimas mortales. Y bueno, no es así, ¿no? Es decir, poner bombas, artefactos explosivos o violentar, aunque sea un portón o una puerta o romper una cerradura, es violencia, ¿no? No se debe aceptar ninguna de estas cuestiones, ¿no? No, y aparte hay una amenaza con seguir tomando campos en el sur. Y la que está muy preocupada, además de todo lo que le ha pasado en su vida familiar, es Máxima Zorrilleta. Hace un mes apareció un volante del grupo Mapuche
donde decía que luego de tomar el campo de los Benetton, iban a tomar el campo de Lewis, el empresario amigo de Macri, y el campo de Máxima Zorrilleta, que queda en Pipilcura, a 65 kilómetros de Bariloche. Máxima Zorrilleta viajó ya 3 veces a la Argentina, 2 por una porque se enfermó el padre, la otra porque murió. Y cuando estuvo en el entierro del padre, contrató un abogado, que es el estudio jurídico más importante de la Argentina, es el de Jorge Anzorregui, hermano de Hugo Anzorregui, un estudio prestigiosísimo, para que la defienda en el caso que le pongan un pie en el campo de ella. ¿Por qué? Porque el campo de Máxima Zorrilleta, que hoy en día ya es de la corona holandesa, está alambrado de por medio con el campo de los Benetton. O sea, los divide un alambre. ¿Pero qué teme? ¿Que Benetton incursione en el campo? No. Zorrilleta? Los mapuches han sembrado volantes en el sur anunciando que primero fue el campo de los Benetton y ahora es el de Máxima Zorrilleta. A Máxima Zorrilleta le envían ese volante a Holanda y ella cuando viene a Argentina... ¿A Holanda se lo enviaron el volante? No. Gente que se enteró, se lo dan a conocer, no sé por qué vía, ella se entera en Holanda y cuando viene a Argentina decide contratar el mismo estudio jurídico que había trabajado para la familia cuando no dejaban entrar a su padre a Holanda por el casamiento. ¿Se acuerdan que el padre no podía ir porque había pertenecido a la dictadura militar? Y aterrada por lo que pudiera ocurrir. ¿Vieron cómo vamos de un tema al otro? Como, ¿no? Vamos de la causa mapuche a la semana de agitación, a las bombas, a la utilización política. O sea, está todo mezclado, ¿no es cierto? Esto me parece que es lo que hace que se entorpezca la investigación, se entorpezca todo, porque hasta mismo las opiniones son... Mariana, cuando vas a los historiadores, digamos que hay aguas divididas también en ese tema, hay varios historiadores que te sostienen que los mapuches avanzaron sobre los tehuelches, bueno, es que ahí les está impusieron su idioma, digamos, porque el otro día en la nota que le hace la Nata, Wallace hablaba de terrorismo, de imperialismo norteamericano. Y, a ver, hablando con algunos historiadores que no coinciden con varios de los del CONICET que han salido a hablar, te cuentan cómo terminaron con los tehuelches, que tehuelche es un término que emplearon los mapuches, que le sacaron su lengua, su idioma, que directamente los arrasaron, lo mismo con los querandíes, digamos. Esto de pueblos originarios, ¿qué es origen de qué? Bueno, o sea, ¿quién estaba dónde? Muchas discusiones distintas, Sí, ¿no? si vamos más atrás, digo, la historia de los pueblos preincaicos, en todo lo que tiene que ver con el territorio nacional, tiene que ver con eso, con historias de dominaciones, hasta que llega el pueblo español y domina a los pueblos es como mucha historia muy los atrás. mapuches arrasaron con los tehuelches que eran los originales de esa zona. Hay tanta tierra fiscal, de verdad. Yo entiendo que es un problema que no tiene 50, Claudio seguro que tiene más de 100 años, donde seguro. Nadie se ocupó nunca. Tanta tierra fiscal. Encima el año pasado realmente voltearon la ley de tierras por la cual cualquier persona extranjera puede comprar lo que se le ocurra en nuestro país. Digo, por lo menos el Estado, en esas miles de hectáreas libres que tiene, decir, bueno, esta asignación dentro del Estado, el Estado tiene derecho a incursionar porque vos estás dentro de la Argentina, te asignamos estas tierras como reparación a tu historia. Pero no es tan fácil tampoco, Luis, porque no te asignamos qué, a quién, claro, en bueno, dónde. Vos te dices, esa no quiero, esa quiero, aquella de allá, aquella de allá no, y era la mía. Lo mismo pasó en la quebrada de Humahuaca, te entiendo, porque lo mismo pasó en la quebrada de Humahuaca cuando es un territorio protegido. Aumentó 30 veces el precio. Como aumentó 30 veces el precio, venía un fulano y decía, no, yo soy tataranieto o chosno de fulano de tal y me quedo con esta plaza de Purmamarca. Tiene que ver con lo que y vos tiene decías, que meterse Luis, la política a querer resolver. Puntuar una secuencia donde hay una trayectoria histórica. Es como que yo fuera a Italia, pues soy Saboya, y digo, bueno, los etruscos, pues yo tengo que estar acá. Y, ¿por qué tenés que estar acá? Y vamos para atrás y alguno voy a encontrar. O la casa real que tiene mi apellido. Voy y reclamo la Villa Borghese, en Roma. Los tehuelches le podrían poner bombas a los mapuches. Cualquier estupidez, pero digo, tiene un asidero, pero estamos en un ordenamiento que es diferente. Me parece que Australia lo resolvió un poco mejor, donde tiene un respeto. Creo que todas estas cosas que se hagan deberían hacerse bajo una institucionalidad. No poniendo bombas, ni digamos, apretando o generando atentados o desapariciones, sino con institucionalidad. Para eso está la justicia, para eso se puede investigar, para eso está el Estado. Es decir, existen herramientas jurídicas muy, digamos, muy consolidadas en la Argentina
en donde se puede y se ha podido adjudicar tierras a gente que a lo mejor le correspondía esas tierras, se hicieron microemprendimientos, pero todo se hace con institucionalidad, no con bombas o con, digamos, campañas políticas. Y quiero decir otra cosa, siempre en las campañas políticas, Mariana, siempre lamentablemente en la Argentina estamos acostumbrados al recrudecimiento de la violencia. Esto ha sido una constante, siempre ocurrió, ahora se está dando un poco quizás más acentuadamente, porque la guerra, como decía Claudio, como decíamos todos hace un rato, es feroz. La guerra entre el kirchnerismo y el gobierno es feroz. Yo creo que, bueno, es muy posible que esto tenga que ver con las elecciones, que esto tienda a aplacarse después de las elecciones. Y bueno, creo que el gobierno tiene que atender el tema de manera política, ¿no? Tiene que atender el tema en forma política y con las medidas jurídicas y en seguridad que correspondan. Y la justicia tiene que investigar y son ellos los que tienen que ir adelante y realmente cumplir con lo que todos estamos exigiendo, que es la aparición de Santiago Maldonado, obviamente. No hay que perder de vista esto porque está todo mezclado. Y ahí no tiene que estar la política, ahí tiene que haber una investigación fría. Y es la justicia claro, la que tiene que trabajar y bueno, por supuesto todos pedimos por la aparición de Santiago Maldonado. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Claudia Saboya, y también a Mariano Barrio. Un placer tenerlos aquí y haber profundizado en este tema que tanto nos preocupa y que es tan difícil de abordar por todas las aristas que tiene, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias por el aporte. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a meternos un poquito en el espectáculo con una noticia que nos sorprendió y nos preocupó, que tiene que ver con Noemí Alan, que todos ustedes saben está trabajando hace un tiempo en la obra de Muscari, Extinguidas. La Tana. La Tana Alan, que decidió autointernarse en un neuropsiquiátrico, está sufriendo una depresión, bueno, distintos temas que han hecho que ella misma tome la decisión, ¿no es cierto? Sí, ella misma, Mariana, tomó la decisión y también un poco compartida con sus hijos, que ya son grandes, producto del amor con Edgardo Moreira, el actor ya fallecido. Noemí viene ya hace un tiempo con problemitas, en los últimos años había levantado un poquito cabeza porque el trabajo ya no era un problema para ella, viene con mucho éxito en la obra de José María Muscari, pero bueno, últimamente tuvo una recaída y ha decidido internarse y bueno, estamos esperando hablar también con la familia para que nos den el parte último. Por lo pronto tenemos a una amiga aquí con nosotros, a Patricia Dal. ¿Cómo estás? ¿Cómo Patricia, están? que es amiga de Noemí, hacen juntas Extinguidas. Sí. Contanos un poco cómo la veías a Noemí y cuándo tomó esta decisión, ¿se las comunicó a ustedes? ¿Cómo fue que decidió autointernarse? No la comunicó, pero bueno, me parece, en principio, me parece a mí, a todas mis compañeras, una decisión fantástica. Porque viste que es mucho mejor cuando alguien decide. Ella creo que ha tenido algún otro episodio con el... ¿Cómo estaba Noemí con este últimamente? tema de la depresión. Está muy bien, ella en el escenario está fantástica. Pero después, cuando pero charla evidentemente, con ustedes... mira, nosotros con Extinguida llevamos 6 temporadas, 3 años. Y realmente tenés que estar con mucha salud para hacer la gira que hemos hecho y todo esto. Entonces, bueno, nos van pasando cosas y de repente, bueno, hay momentos en que la exigencia es grande. Nuestro espectáculo es viajamos, en ese momento estamos de gira. Y bueno, ella supongo que en algún momento se lo insinuamos, tal vez Noemí, tenés que cuidarte. Pero bueno, evidentemente tuvo que buscar ayuda. Estamos de alguna forma contentos, seguramente nos debe estar mirando, porque Noemí está bien, aparentemente, ¿no es cierto? Y así que le mandamos un beso, pensamos que se va a recuperar. ¿Es solo depresión, Patricia? Que yo sepa, es solo depresión. De hecho, tampoco hace pocas horas sé que está con sus hijos, que la están cuidando, ella tiene dos hijos grandes. Sí. Así que está protegida y cuidada. A mí me dijeron que ella terminó muy afectada hace 20 días. Ella venía de Berazategui para hacer la obra en colectivo y la robaron en Constitución. Tuvo un forcejeo con un ladrón que finalmente la robó y la desanimó aún un poquito más. Sí, viste, fue horrible, realmente, pobre, es espantoso, sí, le trajeron el teléfono, pero bueno, digamos que ya
cualquier pequeña cosa. La y bueno, desestabilizaba. claro, se pone Para se cualquiera pone mal. es una situación de shock, Sí. de Robben, obviamente. Pero Yo si ya pienso estás que esta obra le ha inestable. hecho muchísimo bien, Sí. el trabajo le hace fantástico y bueno, tratamos de que estuviera con nosotras todo el tiempo y seguramente muy pronto se va a reponer. Lo que pasa es que escuchás la palabra neuropsiquiátrico Claro, y da un poco... miedo. Sí. Pero bueno, es lo que ella necesita. Ella todas las noches en la obra tiene, además, a pesar de que es una comedia, tiene una parte dramática, porque ustedes cuentan Sí. las cosas malas que les pasaron en la vida. ¿Crees que tenga que ver que ella recuerde todas las noches el tema de sus adicciones? No, precisamente, mira, yo la contengo en un momento cuando ella cuenta lo de ella, le doy un abrazo y realmente se emociona, se le caen las lágrimas todas las noches, tiembla, pero creo que eso es una catarsis, creo que es una catarsis. Que le hizo bien todo Sí, esto. absolutamente, esta obra es sanadora y de hecho, bueno, es una obra, yo le digo, José, somos como, es indestructible esta obra, porque de repente en tanto tiempo se ha enfermado alguna chica, ha faltado, hemos reemplazado, y bueno, en este caso tenemos que reemplazar Patricia, a Noemí. Vos recién hace unos instantes le decías a Mariana como que ustedes ya le venían diciendo que se cuidara, porque notaban algo. Ella es una persona muy fuerte que viene luchando con sus demonios hace mucho tiempo. Claro. Y siempre lo va superando, ¿no? Tendrá altibajos como todo el mundo. Digo, ¿veían algo distinto, algo particular, más allá de este episodio del robo que relató Luis? Personalmente, yo le recomendé, pero bueno, viste, no escucha hasta que no toma la decisión. Yo personalmente le dije a Noemí, necesitas terapia, necesitas ayuda. Ya tenés toda la nuestra y tenés la obra que ¿No es hacía fantástica terapia y el ella? cariño. ¿O con la gira se complicaba? No hacía terapia, no conozco la razón, pero por eso, bueno, tal vez le costó esta resolución, pero creo que O sea, es que un ya buen no tomaba momento. una medicación Claro, que la eso- ayudara, exacto. que quizás en momentos en que estuvo peor nunca estuvo medicada, nunca algo que la ayudara a Ella sobrellevar tiene el algún momento. otro temita de salud que no tiene que ver con nada psicológico, ¿no es cierto? Y entonces, bueno... Podemos decirlo porque es algo, digamos, leve que tiene mucha gente, que es diabetes y es celíaca también. Sí. Y es un cuadro que se Sí, descubrió ella ahora lo en cuenta, de muchísima hecho. gente. Ella lo cuenta en el escenario, de hecho, lo cuenta, ustedes, creo que vos viste la obra, algunos que vieron la obra, cuenta todo esto, que lo cuenta en forma muy divertida. Pero bueno, evidentemente lo emocional en algún momento Afecta. falló Ahora, y Patricia, bueno. ella durante muchos años, yo recuerdo antes de Extinguida, ¿no? Porque creo que su vida también es un antes y un después de la obra de teatro. Ella iba por los programas cuando sucedía algo con tema droga o algún actor o alguien del medio, iba como un poco a hablar de eso, a dar su mensaje y solo se la invitaba por ese tema y ella terminaba dando un mensaje a los jóvenes y también pidiendo trabajo. Eso era en una época. Ahora que ella tiene el trabajo, no digo que tiene trabajo y que lo disfruta, ¿vos crees que ella se siente reconocida por el medio? Que la gente, el amor de la gente, el aplauso de la gente a ella la Sí, levanta? absolutamente. La gente nos brinda un amor en esta obra impresionante a todas. Y a la Tana muchísimo más, porque su historia es muy emotiva. Los que vieron Extinguidas es fuerte y aparte ella es muy buena actriz. Y es un pilar muy importante en el espectáculo. Muscari Así me es. escribe también. Me escribe Muscari y me dice que, bueno, que obviamente que la van a esperar. Por supuesto, que no va a poner Noemí es ningún parte de reemplazo, Extinguidas. que él está muy en contacto con la hija porque con la Tana todavía no se puede comunicar nadie. Por Sí. una cuestión de protocolo hay que esperar unos días, pero que bueno, que la ama y que la va a esperar siempre. Eso me está diciendo. La José queremos María Muscari. muchísimo a la Tana y aparte, algo que yo venía pensando cuando venía para acá, que cuando estamos todas y está todo ok, discutimos o tal vez nos enojamos por cualquier cosa. Y cuando esta obra nos costó realmente tanto al comienzo, porque nadie daba un peso por esa obra, para ser sincero, chicos. Entonces nos costó tanto que cuando hay problemas, como en este caso, como puede haber cualquier otro problema, unen. estamos súper unidas, como si fuéramos una sola pieza. Y esto es muy lindo. Y la me magia de gustaría que la Muscari, Tana lo Patricia, es... Noemí Alan trabajó con Muscari en otra obra que se llamó Escoria, ¿no? Que también hablaba de un momento donde en las vidas actorales, con tanta vitalidad, tanta potencia, hay un punto donde el mercado te corre un costado y Muscari tuvo la sabiduría de encontrar en esta mecánica, esta forma de contar un nuevo cuento, que hay mucha vida por vivir. Digo, ¿qué te pasa a vos? O si hablan de eso en el grupo,
¿Qué pasa cuando de pronto no suena el teléfono? ¿Cómo afecta el trabajo o el no trabajo en sus vidas? Bueno, yo honestamente no soy una persona mediática, ustedes lo saben, y en el tiempo que no trabajé estudié muchísimo, estudié psicología, me recibí, después tengo un programa de radio hace 3 años y me gustan otros temas. Entonces digamos que mi alimento en la vida tiene otros colores, otros matices, mundo, claro. Porque pienso que es lo ideal en la vida de todos, porque cuando pones todos los huevos en una misma canasta, y si esa canasta tiene que ver con el espectáculo, bueno, no, o con la fuiste. juventud, o con un montón de cosas que uno no puede controlar, ¿no De es cualquier cierto? manera, yo no pienso como esta gente que dice, bueno, pero soy grande, entonces no me van a llamar. Yo creo que siempre cuando tenés ganas y pones energía, hay muchísimas cosas para hacer, a cualquier edad. Yo, de hecho, estoy empezando con una pequeña productora, hago el programa de radio con muchísimo entusiasmo. Entonces, como que no anhelo y no deseo determinada cosa. Pero muchas de tus compañeras sí. Bueno, de las que están ahora en la no, obra. yo me estaba preguntando a mí. No, Digamos, yo no. En Entonces, general le pasa a todo el mundo. Estamos haciendo foco en la gente del espectáculo, pero le pasa a la gente en general, ¿no? Que por ahí decide ponerse a trabajar siendo más grande y le cuesta conseguir trabajo. No, y esta cosa de quedarte, los 80 fueron bárbaros, pero esta cosa de quedarte en esa historia y de pensar, es como vivir fuera de la realidad, ¿viste? Recién decías una cosa que ahora vamos a retomar, me tengo que ir a una pausa rápida, pero me gustó, dijiste, quiero que lo escuche la Tana, esto de que ustedes son una, ¿no? Cuando en este momento le pasa algo a una, se le nota, pasa a todas, ¿no? Esta comunión femenina, ¿no? Que me parece que suele suceder cuando muchas mujeres están en algo, esta cofradía, ¿no? Esta cosa de nos unimos y podemos ayudar. Así que, Tana, seguramente si no estás viendo, que alguien le avise para que mire que ahora Patricia va a hablar de esto, ¿eh? Ya venimos y continuamos con Patricia. Antes te cuento que acá, como en todo el país, Acá Salud te brinda toda la cobertura médica. Acá Salud, desde hace 45 años, poniendo la salud en primer lugar. Mira. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud, cobertura médica integral. Muchas gracias, Acá Salud. Enseguida continuamos con Patricia Dahl, que está hermosa, la verdad. Muchas se vino. gracias. Me gusta porque un día me las encontré acá todas juntas. Cuando estábamos sí, un grupo que Son tengo de que salir temer, del de canal. temer. ¿Sabes lo que salió? Claro, ¿sabes lo que son todas juntas? no, viste que sola estoy como discreta, como tranquilita, Claro, Que se sume la después Aguirre y explota todo. No, cuando nos juntamos, no, la Aguirre ya es una santa al lado de nosotros. Y aparte la Aguirre le damos para que tenga y para que guarde. También, ¿viste? Ya está como buena. Ya es muy continuamos divertida con Adriana y es Patricia. una mujer, tiene una... para hacer notas, viste que Adriana es fantástica, porque ella es no para hablar, ella no hace pausa, no hace nada. Cada una distinta, pero han logrado unirse en algo. Ahora vamos a hablar de eso. Sí. Te doy la primicia. Las que son un verdadero espectáculo son las ofertas evolucionadas de Musimundo, donde encontrás toda la tecnología con la mejor financiación. Vení a Musimundo o entra a musimundo.com. Mira. Evolucionamos juntos y reevolucionamos las ofertas en Musimundo. No te pierdas este increíble lavavajillas Drean Dish 15.1 dB por 10.299 pesos. O llévalo hasta en 18 cuotas con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Muchas gracias, Musimundo. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, seguimos con Patricia Dahl y vamos a hablar de Jay Mamón, que bailó al final. La rompió. Por fin bailó y le fue espectacular. El número uno. El número uno del folclore, ¿eh? Esto Tenía es un patio de empujón tierra. muy grande. Pausa, ya volvemos. Aquí estamos de vuelta. Bueno, estamos con Patricia Dahl. Hablábamos, Patricia, de Noemí, de esta decisión de ella de autointernarse, decisión propia, hay que decirlo. Ella decidió pedir ayuda, algo súper sano, ¿no? Estaba sufriendo una depresión. Ustedes, si bien eran conscientes de que algo por ahí no estaba bien en ella, ¿veían que realmente necesitaba una ayuda profesional, digamos? Sí, yo personalmente, como te comenté, sí. Lo que pasa que en el escenario Noemí es una topadora. Claro. Bueno, pero ese es el es oficio fantástica. también, ¿no? Entonces, Claro. bueno, la ves bien, es un tema muy privado de ella y de su familia. ¿En qué se manifestaba esto? ¿Ella se sentía triste? Tal vez en los momentos fuera del escenario. En el escenario es fantástica. En algunos momentos fuera del escenario. ¿Quién ¿no le es cierto? avisó que se...?
¿A quién le avisó que se iba a internar? ¿Se los dijo a alguien o se lo avisó a la familia? Supongo que a la empresa y a Muscari, no a nosotras, pero sus hijos, y bueno, inmediatamente que lo decidió, se comunicó con nosotros, de hecho nos dejó un mensaje, así que estamos haciendo algunos programas con alguna de mis compañeras también, porque bueno, nos pregunta la prensa y bueno, no hay nada que ocultar. ¿Y quién te gustaría que supiera? Porque vos decís, por ahí nos está viendo la Tana, que quizás nos está mirando. Estoy segura que la Tana nos está viendo, Sí. porque y si no se va a enojar, depende de lo que decimos. No, la Tana se va a poner bien porque ha salido de cosas mucho más importantes y ahora tiene un montón de motivos. Tiene unos hijos divinos, tiene un trabajo fantástico con una continuidad como la que tenemos. Y tiene la voluntad de internarse. Y tiene la voluntad y tiene la fuerza de tomar la decisión. Mucha honestidad además, porque en la otra obra hablaba del dolor que le produjo que un productor entregara una foto a cambio de publicidad de sus obras, haciendo la pelota durante 15 años de su vida profesional, y ahora habla de adicción a las drogas y al alcohol, que ya la superó. Pero digo, tiene como muchas batallas, muchas heridas de guerra en el sentido profesional. Además claro, y muy sensible, ¿no? No es muy sensible y bueno. Y ella, aparte del ámbito laboral y de sus hijos, ¿tiene alguien que la contenga? Digo, ¿tiene, por ejemplo, algún amor, algún hombre, alguna pareja? A veces la acompaña un señor. No sé. No, tiene a sus hijos y de hecho creo que su hijo vive con ella. Así es que está muy mamá, por momentos sé que come con su hijo y que comparte, vive lejos precisamente porque le gusta vivir ahí en una casa. Puedo ser respetuoso con una pregunta absolutamente, pero cada vez que digo eso no voy a ser respetuoso, ya soy de manual. Pero hubo un reverdecer sexual en la vida de todas luego de la obra, porque me ha contado en su momento desde Luis Albinoni. Yo la veo con una mini a Patricia Dal desde acá, terrible, que la verdad. terrible. Se extinguió todo menos el fuego. Por Facebook. No, Mimi es fuego total. Muy bien. Mimi, no te puedo explicar los seguidores y la gente que le escribe, está todo el tiempo con el Facebook. No, es divina. Mimi, no, con respecto a mí, yo al revés, estoy cansada. ¿Por qué? Estoy cansada con la obra, con mil cosas que trabajo muchísimo. No, yo bailo tango hace mucho tiempo. Y tango es muy sensual, entonces gran parte de mi sensualidad la pongo ahí. Pero en realidad, mi vida privada es muy tranquila. ¿No se adaptaron a los tiempos modernos de la foto hot, de calentar las redes? Podrían hacerlo. Sí, en el camarín, claro. Patricia, deberían hacer. Toples. Es verdad. Viste que las chicas de los teatros de revista en el verano se hacen la foto hot. Hicimos algo en el verano. Pero bueno, viste que eso, para mi forma de ver, tiene que ser bastante cuidado y con buen gusto, porque cuando tenés determinada edad, viste, ya después los 30, no puedes hacer, imagínate a esta altura. Pero hicimos algunas en la playa. A mí me gusta cuando estamos en grupo y vamos a programas y transmitimos la cosa divertida, más que la cosa ¿Cuánto les cuesta haber sido, ícono de los 80? Porque todo el mundo dice que, por más que hay un montón de mujeres hermosas en el espectáculo, ninguna fue como de la década de ustedes, que siempre se imponen. Digo, quedaron como marcadas a fuego en esta cosa sexy. Sí, pero no sexy. Creo que hemos trabajado con hombres que han hecho historia, ¿me entendés? Nosotros nos paramos en el escenario. Yo a veces le digo a las chicas, yo estoy más cómoda en el teatro, en el escenario, que en cualquier otro lugar. Estoy el lugar donde estoy más relajada, porque trabajar con Olmedo, con Porcel, yo he encabezado con ellos, trabajar con estos hombres, con Pelere, con Barbieri, con, no sé, con todos, con Verdaguer, Y era una constante escuela, cuando íbamos a comer, después todo eso era lo lindo. Patricia, la competencia que había antes, digamos, son todas mujeres que han trabajado mucho y que son medio estrella y que en algún momento habrán competido. ¿Ya están de vuelta de eso o hay todavía una competencia arriba del escenario por el primer lugar? Supongo que un poco hay, pero bueno, es la gente que no creció y que no evolucionó, no es mi caso, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre hay. Pero hubo charlas, digamos, ¿no? Para pulir este tipo de situaciones, decir, mirá, me pisaste el final, me haces la contraescena. Sí, bueno, porque yo entiendo ya a esta altura de mi vida que es gente que, bueno, es todo lo que tiene. Entonces,
se aferra ¿Cuál es la más tremendamente ¿Pero a quién te referís? porque es todo lo que tiene. Mecha siempre pide nombres. No, claro, pide nombres. quiere nombres, Quiere quiere expediente. víctimas. No, hay personas que son más difíciles para trabajar, y no solo por competencia, porque son muy profesionales, y hay gente que no es tan profesional. Pero hay gente que no es del teatro Pero, por también, ejemplo, digámoslo. no es de teatro. Tengo al camarógrafo enamorado de tus piernas, Patricia, no para de recorrer mis piernas. Hay unos planos ahí. Vos hablás seriamente y hay una cámara que hace todo un paneo, que Ay, va chicos, y... Es la de allá, es la de allá. Está ahí, Está ahí, ahí. Pero esto lo hago, chicos, Debe estar esto lo con- hago porque estamos el viernes en Olivos y quiero que vengan todos Vamos a los decir las hombres fechas. de zona norte Ah, todos. Todos. Y, ¿Dónde van a estar en zona norte? ¿Cómo? El viernes en Olivos. El viernes estamos en Olivos y si me permitís, ya hablamos mucho de Noemí, tengo que hablar de esto. Porque si no, Le tenés que cuidar el Buscari lugar a nos está Noemí. viendo, todos mis compañeras Le también. mandamos Bueno, un beso a Olivos, todos. después Canning, después Banfield, Roque Pérez, Martínez, Tigre, Quilmes, Luján, Merlo. Y sigue, y sigue, y Un sigue. éxito. Es una movida Zona grande. Zona la norte, verdad que- toda zona Sí. norte. Repitiendo lugares que estuvimos Pero en bueno, ahora Palomar, les toca a Buenos Aires, pero han estado por el interior, por todos lados. todo el país. Uruguay, chicos, fantástico. ¿Y quién va a Estuvimos reemplazar 15 días, a el la Tana público ahora? de pie, Qué bueno. 3 días en el metro, después todo Uruguay. Así que un beso grande a todos los uruguayos, en cualquier momento vamos a volver. Rosario estuvimos muchísimas veces. ¿Y a la Tana quién la va a reemplazar estos días? Bueno, la obra Extinguidas tiene que ver con nuestras historias, un poco ficcionadas, o sea que en su monólogo nadie, obviamente, quita el porque nadie va a monólogo, contar su Mariana, historia. simplemente. Pero Sí, por ahí pero entra alguien busca con algo, un propio Pero en monólogo. todo lo demás, no, es su historia, pero sí en todo lo demás, independiente del monólogo, lo hacemos perfectamente. Que es lo mismo estamos que pasó con acostumbradas. Luis Albinoni, creo, cuando en un momento se bajó de la obra y después volvió a ingresar. Sí, no, Luisita cuando se bajó, se bajó. No volvió. No volvió más. Ay, perdón, pensé que seguía estando. porque Luisa si están viendo las Peso. fotos. No, porque Está fue con una Carmen. decisión de ella y fue una decisión de Están las los termas, empresarios. tenés razón, Pampito. ¿Y cómo resuelven los problemas? Porque digo, me imagino, mucho temperamento, mucha mujer fuerte Tenemos ahí. un director escorpiano. Imagínate, que ya dice, arranqué por ahí. fin del tema. O sea, no le O sea, empezás a viene y contar y pone te pone orden. fin del tema. O sea que no hay mucho espacio y honestamente creo, de verdad, ahora lo digo, que estamos tan felices y tan preocupadas y ocupadas con nuestro trabajo que, bueno, es lo que te digo, somos una por momento. Entonces, cuando nos damos cuenta que ya no tiene sentido una pequeña cosa, bueno, todas bajamos. Con la Aguirre se agarraron una vez. Porque ella muestra las lolas en el espectáculo y mientras ella muestra las lolas hay otra de ustedes que hace un monólogo. Y ella como que las mostraba más tiempo del cual las tenía que Ay, mostrar. llamaba la Y se atención. enojaba, llamaba El al lolómetro. Qué detalle. No, pero es verdad, vos estás hablando y ella está mostrando la lola y se distrae a toda la gente. No es en mi parte, porque no lo permitiría. Pero han llegado a discutir trayectorias. Yo te voy a contar una. Una vez fuimos a hacer una donación a la Casa del Teatro y me encuentro con la situación, la hora del almuerzo, que había una actriz a la que no dejaban sentarse a la mesa porque vos nunca actuaste en la calle Corriente. Y la mandaron a la otra mesa. Claro. Y no sé, pero un poco en broma, un poco en serio, a veces sacamos esta cosa. Viejos ¿no? rencores. Hice 20 temporadas, hice Mariana, 40 temporadas. ¿puedo aclarar lo que una quiera. cosita? A ver los programas, ¿dónde están los programas? Entonces sacamos fotos a los programas y los mandamos por estilidad. La competencia. Al WhatsApp, onda, no te contesto, pero te mando el programa. La prueba. Una aclaración, Marina, quiero decir antes, cometí el error de decir que había fallecido Edgardo Moreira, me confundí de actor, así que pido disculpas. Claro, el marido de... el ex marido sí. de, En dos de la obras, Tana. Exactamente. en Navarro y en El Padre. Está en 2 obras Además, de en teatro, el así que caso mil de disculpas. Noemí, Pobre Sí, Le alargó la vida. Le alargué la vida a Edgardo. Perdón. Yo le quiero decir a la Tana, ya estamos terminando el programa, que le mandamos un beso enorme y toda la fuerza para que salga adelante, que la tiene, por algo es la Tana, ¿no es cierto? La queremos acá, que venga acá. Sí, la queremos acá para entrevistarla y que bueno, esta decisión seguramente es lo mejor para ella, ¿eh? No hay nada mejor que querer estar bien y este es un primer gran paso. Yo quiero decirte, Tanita, que te estamos esperando y que como en otras oportunidades, sabés que está intacto tu lugar y que lo vamos a cuidar muchísimo y muy prontito vas a estar con nosotros. Qué Te mando linda. un beso muy grande, mi amor. Gracias, Patricia. Gracias a Sos ustedes. un amor, de verdad. Te agradecemos, nos encanta verte bien y invitamos a todos a que vayan a ver este guía que es un éxito y que va a estar ahora el viernes, entonces ya en Olivos. Y te quiero agradecer Sí. que traten este tema con tanto cuidado, por eso realmente accedí a venir a este programa, porque son tan cuidadosos, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lindo halago para nosotros. Gracias a
Santorino milanesas gigantes, las milanesas gourmet más ricas que almorzamos todos los días. Gracias, Aires. Estoy vestida de Aires con la ropita del día de hoy. Muy bonito, estos pantalones. Y esta remera que ya es de la colección primavera-verano, hermosa. Espléndida. Me encantó. Los zapatos son Sarcani, estos que me encantan combinados. Mirá qué bonitos. Y tengo en Mechigaray las argollas. Chicas, se vienen las argollas con todo, de cualquier... es raro. ¡Qué buena noticia! Iba a agregar algo. De cualquier tamaño.